Buenos días, es un gusto poder saludarles como director del Instituto Cervantes. Gracias por acompañarnos en este acto que es especialmente importante para nosotros. Joan Margarit, en su último libro, Un invierno fascinante, tiene un poema titulado A través del dolor, en el que recuerda un episodio triste de su infancia. Cuando era niño iba hablando con un compañero de colegio en catalán y un guardia civil que se le cruzó por la calle le dio un pescozón y le dijo: niño, habla en cristiano. En ese poema después insiste en una idea que también ha repetido en diversas ocasiones. Lo único que puede agradecerle a la dictadura y al dictador es el castellano como una lengua casi materna. Porque la persecución del catalán en los años duros de la dictadura y la imposición del castellano pues hizo que su formación y su cultura tenga también como referente al castellano. Y él dice: no se lo pienso devolver al franquismo. Y quizá por eso buena parte de su literatura surge de la experiencia que nos acaba de resumir en El legado. El intento de escribir poesía en una lengua que no era su lengua materna, el reconocimiento de que para profundizar en su carrera poética necesitaba recuperar la lengua catalana que se le había querido hurtar, y después la experiencia histórica que ha hecho que él se sienta incompleto si no trabaja también en castellano, y que por tanto casi todos sus libros de madurez están escritos en catalán, pero inmediatamente también en castellano, en algo que no puede entenderse como una traducción, sino en una realización de su poesía en esa segunda lengua casi materna. Para todos los que pensamos en la sociedad como un ámbito de respeto a la diversidad y de convivencia, para todos los que pensamos en las lenguas como ámbitos de entendimiento y de riqueza cultural y de memoria, y no como factores de crispación y de batalla, pues la experiencia de Joan Margarit es especialmente importante. Es especialmente importante por lo que nos cuenta, pero también porque es una de las grandes poesías de la literatura contemporánea. Los que consideramos que la poesía es una casa de misericordia, un lugar de entendimiento, una meditación en lo que nos hace personas, un diálogo honesto con la verdad para descubrir que no se pueden escribir las palabras verdad o las palabras conocimiento con mayúsculas de absoluto, sino como esfuerzo y voluntarioso esfuerzo de comprensión del mundo y de las relaciones de nuestro yo con nuestra realidad. Para todos los que amamos la gran literatura, y aquí soy un poco puñetero porque Joan siempre intenta sacar la poesía de la literatura, para todos los que amamos la cultura, pues es un honor recibir en el Instituto Cervantes a Joan Margarit, que, como ustedes saben, por normativa, el Instituto Cervantes tiene la tarea y la misión de defender todas las culturas que se integran en las distintas nacionalidades y regiones del Estado español.
En el patronato presentamos el pasado 2 de octubre un informe de nuestras actividades culturales, más de 5.000 actividades culturales desarrolladas en los 87 centros que tenemos repartidos por el mundo, y de esas actividades puedo decir que hay todos los días del año una relacionada con la lengua o con la cultura catalana. Y del mismo modo consideramos tarea prioritaria también la defensa y la divulgación de la lengua y de la literatura del País Vasco y de Galicia. Por todo esto, nos parece especialmente significativo el acto de hoy y por eso les doy las gracias por su compañía. Y agradezco especialmente la participación en el acto de la actriz Ariadna Gil, que va a leer poemas de Joan Margarit, la participación de Martín López Vega, Enric Juliana y Jordi Gracia, que nos van a hablar de lo que significa la poética de Joan Margarit, y también la participación de Carles Margarit, que va a acompañar a Joan en los últimos momentos del acto para cerrar con poesía y música este homenaje a nuestro poeta. Muchas gracias a todos ustedes y Ariadna, puedes comenzar tú el acto. Hola, buenos días. Voy a leer 3 poemas de Joan en su lengua materna. Llegar poesia. En acabar aquest llibre de poemes de Paul Celan, no sé ni què m'ha dit, ni què em volia dir, ni tan sols sé si pretenia dir-me alguna cosa. Els poetes hermètics tenen por. Poso la mà damunt el llibre ja tancat i juro rebutjar per sempre aquesta por. Perquè la poesia, que a vegades comença sent un paisatge on arribem de nit, acaba sent sempre un mirall on un està llegint els propis llavis. Quin sentit té el contenidor si és buit? El silenci i el buit són per als àngels, per a la por de les escombraries o les escombraries de la por. Raquel. Un nom només per tu. El nom que acaricia un cos de dona nu i l'acosta als meus llavis. Un nom només per tu. Per veure en els teus ulls la terrassa regant-se i l'eura enverinada per la llum de la lluna. Un nom només per tu, que severa com l'eura va acusar el poema de cruel i només volia pietat. Un nom només per tu. Una paraula d'aire damunt d'un camp de flors. La Navy, 1950. Quan els vaixells de la 6a flota van començar a fer escala a Barcelona, el color de derrota de la Rambla es va fer més lluent. Els mariners, amb uniformes blancs, duien el jazz fins als llòbrecs carrers del barri xino. Recordo que a la nit, en el cafè de l'òpera, un vell amb un aspecte venerable feia classe d'anglès a algunes putes. Hi havia llargues cues en el moll, d'on sortien les llanxes cap als portaavions, l'enorme i grisa ilíada de ferro ancorada a alta mar, davant del port. Era una bona flota. Havia derrotat l'armada del Japó i la d'Alemanya.
Encara puc sentir-la dins de mi. No sabia llavors que cadascú passa la vida fabricant els mites que l'han de defensar dels seus terrors. Després de 60 anys, aquesta nit tranquil·la a Nova York, he recordat aquell portaavions que per a mi té encara els llums encesos però davant d'un port més fosc. I torno a ser aquell nen que llegia tebeos de la Guerra Mundial, on els americans eren els bons, i mirava els vestits fins de les noies que reien enllaçades pels mariners de blanc. El mite continua al Village Vanguard, on toca un saxo negre, negre i vell, tan vell com era el del cafè de l'òpera, tan vell com ara són els mariners i les noies, si encara no s'han mort. El mite continua a la cambra de l'hotel, on passo comptes amb la meva època, que se'n va anar fa temps, deixant-me sol. Bueno, parece que me toca empezar. No sé si se me oye. ¿No? ¿Se me oye ahora si hablo más alto? ¿No necesito? ¿Sí? Bueno. Lo primero quería agradecer al director que me haya invitado a estar aquí hoy, en este sitio que me suena un poco. Aunque sea para ponerme en un brete, porque hablar de la poesía de un poeta delante del poeta y además con la gente que veo entre el público, que sabe muchísimo, me parece que voy a hacer lo que puede hacer un poeta cuando habla de otro poeta, que es hablar en defensa propia de por qué ha sido importante para él ese poeta. Entonces voy a hablar de por qué ha sido importante para mí Joan Margarit, y si por el camino explico alguna cosa de por qué es importante para los poetas de mi generación, pues creo que habremos avanzado algo. Explicaba antes Joan Margarit, mientras hacía el legado, cómo había renunciado, digamos, o puesto a un lado esa primera fase de la obra, ¿no? Lo cierto es que en lo que queda, en la poesía que queda en lo... Me he pasado la música electrónica de pronto. En lo que queda dentro de la poesía completa, autorizada u oficial, hay una gran coherencia. Y aunque hay algunos puntos que pueden parecer ligeras disonancias que dan volumen también a esa obra, es una obra de una gran coherencia. Es una obra en la que puede hablarse de claves. La poesía de Joan Margarit para mí es muy importante porque es una poesía llena de capas. Es una poesía que no se puede leer una vez, pese a su apariencia de línea clara, a su apariencia que nos puede pensar que estamos ante un poema narrativo, tiene muchísimas capas. Tiene una capa primera evidente, que es la biografía, al menos parece que nos está contando su vida mientras se la explica a sí mismo, pero a la vez nos está contando una historia, la historia de un tiempo, de un país. Tenemos esa capa temporal primera. Nos está contando la historia a través de la intrahistoria, su vida personal, la intrahistoria y la historia del país. Pero además estos poemas siempre pasan en un sitio. Siempre hay un paisaje, siempre hay una escena en la que están ocurriendo los poemas, hay una construcción. Hay como en los poemas de un poeta griego que a mí me gusta mucho, Yanis Ritsos, que parece que uno puede caminar por dentro del poema, ir a ver qué está pasando en otras zonas del poema ajenas a lo que nos está contando. Esto pasa en los poemas de Joan Margarit. Nos está contando algo que pasa en una escena que es lo suficientemente densa como para que parezca que están ocurriendo otras historias al mismo tiempo. Algunas de esas historias nos las cuentan otros poemas. Hay poemas que tienen como redes subterráneas que van de un poema a otro, que se conectan y que podemos transitar. Son poemas pues con unas coordenadas. En un lugar, en un tiempo, una vida pasa. Una vida con lo que todo eso significa. Joan Margarit recogió en un volumen todos sus poemas de amor y dentro de esos poemas de amor hay una sección dedicada a la amistad. Se abre con un par de poemas entre los que hay uno en el que está viendo a una hija dormir. Todo eso forma parte de esta búsqueda, no sé si de la felicidad, pero sí de un entendimiento moral de la trayectoria vital, creo, de alguna manera. Y te miro todo el tiempo como si me estuviera examinando. Joan. Creo que estamos ante una poesía moral que busca un entendimiento de lo que supone vivir en un determinado tiempo, en un determinado espacio, en un contexto. Esto, puesto en su contexto, es fácil relacionarlo con una cierta tradición de poetas catalanes, también con lo que estaba pasando en un cierto momento de la poesía española, lo que se llamó poesía de la experiencia, poesía figurativa, y además tiene otros contextos fuera, ¿no? También es muy importante destacar la labor que ha tenido Joan Margarit como traductor, ¿no? Él tradujo junto a Sam Abrams la poesía de Elizabeth Bishop,
has traducido también del alemán, mucho del inglés, y creo que eso también es importante en ese contexto. Un poeta, además, que no ha tenido ningún problema, como acabamos de ver en este poema dedicado a Celan, que no ha tenido tampoco problema en mostrar sus rechazos, ¿no?, de alguna manera, hacia la poesía opaca o la poesía. Yo recuerdo, creo que fue en la televisión, haberte visto en la televisión catalana pegándole unos zurriagazos a Cheswau Miwos por la parte religiosa de su poesía, que no sé si tú te acuerdas de aquello, pero que a mí me enfadó un poco. Pensé, yo con este señor tengo que discutir de esto. De Miwos, del poeta catalán Miwos, porque acaba de salir una antología en catalán que salió, por cierto, mucho antes que en castellano, y tú hablabas de esto. Aprovecho para pedir perdón. Tenías mucha razón en algunas de las cosas que decías. Y yo creo además que es un poeta en el que está muy presente esa idea de la duración, ¿no?, que era una idea de Bergson que estaba muy presente en los poetas de una cierta generación y que de alguna manera redefine en las nuevas cartas a un joven poeta, cuando hablas del poema como algo que sucede en un momento en el que se concentran el pasado, el presente, algo del futuro, y de pronto ahí sale el poema como una especie de Big Bang al revés, ¿no? Yo creo que ese concepto de la poesía, que lo diferencia inmediatamente de la prosa, lo diferencia inmediatamente del ensayo autobiográfico, que es un género tan en moda también en nuestras quintas, pues de pronto esa explosión dentro del poema es lo que lo diferencia y lo que lo convierte en un poema, ¿no? No querría tampoco liarme demasiado porque creo que estamos también para escucharle a él, pero sí me gustaría leer un poema que creo que explica muy bien cómo pasan todas estas cosas en un poema de Joan Margarit. Es un poema de No estaba lejos, no era difícil, este libro, que se titula Una historia. Y no lo voy a leer entero porque voy a ir comentando alguna cosita sobre la marcha. Una historia. Yo lo voy a leer en mi latín porque no quiero destrozar el tuyo. Una historia. 100 años de guerras, repetía mi abuela. En el pueblo, de niña, cada noche oía desde casa las luchas en las calles. Y me contó, como si fuera un cuento, cuando vinieron los soldados a llevarse a su madre para, al amanecer y junto al cementerio, fusilarla. Cuando yo la escuchaba, era también un niño y mi padre un soldado en un penal. Desde aquellos días ya no me llega amenaza alguna. Son muertos muy lejanos, cansados ya de hacer de muertos. Hemos elegido ser un pueblo sin héroes. Esta es hoy, justamente, nuestra fuerza. Hay que borrar los mitos escondidos bajo esta mirada imperturbable de aves de rapiña que aún vigilan. Toda mi vida tuve que encontrármelas, de piedra o bronce, en los enormes escudos presidiendo las fachadas del Estado. El cuerpo está de frente, de perfil riguroso la cabeza. Las alas, un capote a las espaldas. Maligno el ojo, cruel el pico, a punto de arrancar las entrañas. Domina sin dormir. ¿Qué aire respirabais, aves tan colosales con vuestras garras, para decidir aquello que llamabais unidad de destino? Creo que como yo os habéis hecho viejas y que vuestra mirada ya no es feroz, severa, ni rapaz, pero aún se percibe aquel olor a corral, a gallinaza, aquel himno, la historia de España. Iba a interrumpirlo, pero luego no he podido porque no quería destrozarlo, pero es un buen ejemplo de cómo funcionan los poemas de Joan Margarit, ¿no? Hay siempre un punto en el pasado, un punto en el presente desde el que se ilumina aquello que pasó y elementos que perviven de alguna manera, que el tiempo ha erosionado, pero que siguen ahí de alguna manera, y lo que se nos cuenta es el producto de esa erosión, pero también qué es lo que ha sobrevivido a esa erosión. Es un poema en el que se entra para vivir concentrada casi toda una vida, ¿no? En este sentido, a mí me ha hecho mucha ilusión como lector y espero que no sea solo que sea el primer volumen de la autobiografía, aunque me parece que no hay mucha intención. Pertenicas a Calguaña la guerra, que es este tomo de memorias de la infancia y primera adolescencia, un poco, en el que Joan Margarit cuenta un poco esa parte de su vida y es un ejercicio muy curioso en un poeta que cuenta siempre su experiencia vital en los poemas, porque es como, ¿qué puede quedar fuera, ¿no?, que haya para contar aquí? Sin embargo, es un libro completamente nuevo en alguna manera, nos parece descubrir a otra persona y cuenta anécdotas que completan los poemas, entre ellas estas citas del diario de su madre, que son absolutamente sobrecogedoras. Y ya casi para acabar este turno mío, quiero hacer referencia a lo que tú decías de poeta en catalán, pero también poeta en castellano. Yo creo que los libros de Joan Margarit hay que leerlos 2 veces,
porque son dos libros distintos. Y cuando uno quiere estar atento a la técnica del poeta, a lo que dice en el poema, pero también a cómo busca la manera de decirlo, están llenos de soluciones distintas, que es una cosa que es buenísima de ver y de cómo lo trabajas, ¿no? O sea, realmente, cuando uno lee el libro en catalán y luego lee en castellano, está leyendo dos libros distintos. Entonces, en cualquier otro poeta podía haber devenido en esquizofrenia. En tu caso es como una doble, como un doble espejo, de alguna manera, la tranquilidad, que además como lector es una lección, ¿no? de taller en un poeta supuestamente narrativo. Muchas gracias. Sí, muy buenos días todavía, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a participar en el acto y a Joan Margarit por haber aceptado que esté aquí, porque yo no soy experto en poesía, me gusta leer poesía, pero estos tiempos... Dios, Enrique, no hay expertos en poesía. Bueno, pero me entiendes lo que quiero decir. El que se dedica al periodismo en estos días está un poco lejos de la poesía, pero voy a intentar hacer una aproximación desde mi punto de vista. En primer lugar, yo creo que para entender la obra de Joan Margarit hay que partir del principio que él es arquitecto. Y los arquitectos, y además es catedrático de estructuras, los arquitectos intentan que todo aquello que hacen se sostenga. Esto es muy importante, que lo que hagas se sostenga. En el periodismo es complicado, que lo que hagas se sostenga no es fácil. Pero un arquitecto tiene el deber, no solo profesional, sino moral, de que lo que hagas se sostenga, porque si no se sostiene, las cosas acaban mal, sobre todo cuando uno se dedica a las estructuras. Y en segundo lugar, y esto lo digo porque tengo arquitectos en la familia, el arquitecto está feliz cuando encuentra soluciones, ha de ofrecer soluciones. Y normalmente en un proyecto, en un planteamiento, ahí puede haber distintas soluciones. Por lo tanto, la sostenibilidad de la estructura y el deseo de ofrecer soluciones. Que en la poesía de Margarit yo creo que eso se traduce en la voluntad de hacerse entender, que me parece que es una de las características básicas de su poesía. Lo hemos podido captar bien en estos poemas que se han leído hace un rato. Hacerse entender. Esa aversión, en el primer poema que he leído, Ariadna Gil, hacia el hermetismo. Por lo tanto, la voluntad de sacar al lector del laberinto o en cualquier caso de no ponerle dentro de un laberinto. En tercer lugar, una poesía, se ha señalado, de la experiencia, la transmisión moral de la experiencia. Pienso que estas podrían ser tres características que yo, sin ser experto, entre comillas, me atrevería a señalar de la poesía de Joan Margarit. Y estas tres características pienso que nos pueden ser útiles para situar incluso este acto en su contexto, en el contexto en el que vivimos, porque pienso que es especialmente valioso en estos momentos. Evidentemente no es la primera vez que el Instituto Cervantes homenajea, presta atención a un autor catalán, esto está claro, el director lo ha explicado muy bien, pero pienso que hoy, en las fechas en las que estamos, es un buen ejemplo de aquello positivo que se está haciendo en este país, porque en este país se siguen haciendo cosas en positivo. Y una de ellas es esa labor de reconocimiento por la cual hemos de seguir luchando con mayor intensidad, si cabe, desde Madrid y desde Barcelona, del reconocimiento de la pluralidad cultural de este país. Por lo tanto, la cuestión de hacerse entender, de no meterse en un laberinto o de salir en el laberinto si hemos entrado en él y de aprender con H intercalada la experiencia, es hacernos cargo de lo que está ocurriendo, me parece que son como tres tareas bastante importantes para el presente. Hacerse entender, salir del laberinto
y hacernos cargo de lo que está ocurriendo. Y pienso que en este sentido, pues insisto, es extraordinariamente valiosa esta labor del Instituto Cervantes. Y pienso que para la perspectiva de los próximos años y a partir de las circunstancias actuales habrá que redoblar estos esfuerzos y me debería sugerir, aunque en estos momentos el panorama sea ciertamente brumoso, que primero no nos hemos de dejar, digamos, sobrecoger por las situaciones de tensión social. No es la primera vez que en este país en los últimos decenios hay situaciones de tensión social. Hay que intentar leerlas, hay que criticar aquello que creamos que se tiene que criticar, pero sobre todo el sobrecogimiento yo creo que ha de ser un poco encajado. No es la primera vez que hay tensiones sociales en España. Las que hay en el presente son inquietantes, esto no hay que negar la realidad, pero yo pienso que el saber leer la realidad, que es algo que en los años 70, 80 hicimos con una cierta insistencia, hay que recuperarlo, hay que tener una verdadera voluntad de recuperación de eso. Y pienso, y acabo con ello, que el papel de la cultura en esta situación puede ser particularmente importante o acaso incluso decisiva, ¿no? Hay situaciones en las que encontrar una solución, o cuando menos una solución inmediata, es muy difícil, por no decir que imposible. Esta es mi opinión, por ejemplo, en lo que respecta en estos momentos al conflicto entre una parte importante de la sociedad catalana con el Estado español. Encontrar una solución yo en estos momentos no lo veo. O sea, yo creo que lo que está ocurriendo ahora no tiene solución inmediata, tiene evolución y puede tener una evolución en negativo o evolución en positivo. Y por lo tanto, ahí el papel de cada uno, desde el punto de vista ciudadano, de cada una de las personas, y en particular pienso desde la mirada de la cultura, pienso que es fundamental, porque acabo aquí y acabaría con un prosista, Pla, tantas veces citado, tantas veces considerado y valorado en Madrid como casi como el principal y a veces como incluso exclusivo paradigma de la prosa en catalana y otros autores. Pero bueno, Pla, que es muy importante. Hay una famosa entrevista a Josep Pla en un programa que se llamaba Fondo, que se hacía en la televisión española en los años previos a la transición, al inicio de la transición. Joaquín Soler Serrano, que era un hombre realmente interesante, hacía un programa de televisión que hoy es absolutamente implanteable porque era una entrevista que duraba más de una hora, con planos casi, un juego de planos muy, muy austero, ¿no? Y la última entrevista de Pla en televisión es esta, Serrano, y entonces Pla empieza haciendo, como siempre, pues, la ironía, la sorna, y un poco riéndose un poco del nombre del programa, ¿no? El otro, Serrano, era un poco ampuloso, eficiente, pero un poco ampuloso. Y entonces Pla dice, oiga, esto de a fondo, dice, usted ha de saber, y entonces cita a Paul Valéry, que lo más profundo en los hombres es la piel. Y yo pienso que esto, que decía Pla en aquel programa, que dejó al entrevistador un tanto descolocado, es útil para la situación actual. Lo más profundo está en la piel. Y la cuestión de Cataluña, si se quiere afrontar con inteligencia desde aquí y también desde allí, porque desde allí hay que reflexionar también sobre lo que está ocurriendo en el interior de Cataluña, exige, en primera instancia, un tratamiento dermatológico, la piel. Y en ese sentido yo creo que la cultura, los artistas, pueden ser muy útiles en este momento. Gracias. Muy buenos días. En mi caso, el capítulo de agradecimientos, desde luego, va a empezar también tanto por Luis García Montero como por Joan, por poder participar en este acto, pero voy a tener que ampliarlo inesperadamente a Enric Juliana por la intervención y por la sensatez de la intervención que acaba de hacer ahora, tan coherente con el acto en el que estamos viviendo en este momento, con el discurso mismo que ha hecho Joan hace un momento en la entrega del legado, porque me parece que contiene una forma de la naturalidad cultural que absurdamente computamos como excepcional,
cuando me parece que está integrada dentro de la naturalidad de una forma mucho más numerosa de lo que a veces nosotros mismos creemos o tendemos a repetir. Quiero decir que un acto como este no me parece tan excepcional en la cultura española contemporánea, tampoco lo es en Cataluña, y sin embargo acabamos con un sobrepeso de los elementos más negativos, más corrosivos, que desde luego no son menores ni son insignificantes, pero que deberíamos ser capaces de compensar con situaciones como esta o incluso con actos de la valentía como el que ha hecho, y da un poco de vergüenza elogiar de este modo a un amigo como Joan, pero el acto de valentía que ha hecho al entregar el legado que ha decidido entregar. No me lo había dicho, yo no sabía cuál era el legado, no había querido preguntárselo, y resulta que es la parte de la poesía formativa. Y resulta que es ese espacio de su poesía en el que el laboratorio está en marcha y donde el resultado del laboratorio y de los poemas es todavía insatisfactorio, a pesar de que para muchos, sea Cela o sea la cultura autonomista más potente de la Cataluña de los años 80, siente que es la conquista, el reconocimiento a un poeta cuajado, a un poeta que ya está fabricado. Joan ha seguido siendo coherente con una idea que creo que con la que simpatiza, y es algo así como que la poesía sigue siendo un deporte de alto riesgo. Y lo es en la medida en que atreverse a ofrecer al futuro que en el momento en que deba abrirse este legado, alguien tenga que pensar e interrogarse y responder a la pregunta ¿por qué Margarit ha entregado este tipo de materiales y no aquellos otros en los que ha cuajado una voz muy diferente? Una voz vinculada evidentemente al pasado que ha entregado ahora, pero donde ha conquistado unas formas de la lucidez, de la valentía, de la veracidad y de la calidez emocional que pueden estar en germen en aquellos primeros libros, pero que desde luego están cuajados de veras a partir de sus 40 y hasta 50 años, cuando de veras asoma la voz de un poeta en el que la crueldad es compatible con la calidez, donde la veracidad es compatible con la amargura y donde la alegría a veces es la alegría de saber lo que uno no quiere saber. Esa alegría de sumergirnos en ámbitos privados del poeta que súbitamente se convierten en ámbitos privados del propio lector. Pues no, Joan no ha entregado eso. Joan ha entregado los materiales en los que está hirviendo quizá las condiciones de posibilidad del futuro poeta, cuando él no sabe todavía que ese poeta va a existir, aunque conoce la insatisfacción. Y quizá con la apertura del legado entonces habrá que preguntarse por qué lo ha hecho. Y me parece que la razón está apuntada implícitamente en lo que Enric Juliana, en la reflexión que hacía Juliana de carácter más sociopolítico y vinculada a la actualidad y la tensión de la actualidad, y quizá es el acto de reconocimiento de que no solo fue un poeta insatisfactorio para él mismo en castellano, sino que lo fue también en catalán. Por lo tanto, algo así como que no son las lenguas las culpables, probablemente las lenguas son demasiadas veces instrumentos de un interés o de una ambición que tienen poco que ver con la literatura, con el conocimiento, con el saber y probablemente con el mismo hecho de escribir poesía. Por tanto, sí, ha vuelto a ser valiente Joan Margarit al entregar esa poesía, porque dentro de unos cuantos años, parece que la fecha que ha puesto es el 38, para que se pueda abrir, es probable que la reflexión pueda ir ya orientada no necesariamente a por qué un poeta español del siglo XX tuvo forzosamente que empezar a escribir en castellano y luego tuvo que forzosamente empezar a escribir en catalán, sino para preguntarse ya qué escribió ese poeta, sea en catalán o sea en castellano. Nada más y muchas gracias.
Luis García Montero y representando a todo el Instituto Cervantes y concretamente hoy, ahora, a Martín, a Enric y a Jordi por esta... Creo que no había estado nunca tan cerca de alguien que me estaba, aquello de tocando el trigémino, que decíamos en el siglo XX, pero, y alguien con el valor de esos tres personajes que estaban aquí. Muchas gracias. No contaba con ello, no sé por qué me parecía que era otra cosa lo que me esperaba hoy aquí, pero ha sido emocionante oíros a los tres. No sé si me merezco vuestra atención, como la atención de Ariadna Gil recitando, además en catalán, sin traducción. Gracias, Ariadna. Y, bueno, me parece un acto de un nivel que yo no sé si daré la talla en este final de fiesta. Muchas gracias. ¿Dónde estás, Saxo? Aquí, venga. Voy a hacer simplemente, porque ya para no alargar, un par de poemas y los haremos con un poco de música, como hicimos ayer en el Teatro Conde Duque. Y bueno, a ver, me apetece leer unos poemas que no estuvieron ni ayer ni esos días y por lo tanto variados. Así seguimos en la variación. Bien. Y el primero se titula El oráculo. Eres tú cuando niño con un cazo. En el pequeño matadero aguardas a que te vendan sangre. Hay sobre el suelo de cemento un banco con las cabras tendidas en hilera, balando, atadas y ofrecido el cuello. Bajo una de ellas has dejado el cazo. Es negra y suave. Con parsimonia, un hombre armado de un punzón la ha degollado. Como ocurría en Delfos, el mensaje del chorro rojo golpeando el cazo, con el mismo sonido que ahora escuchas, fue difícil y oscuro. Y has tardado 40 años para comprenderlo. Lo haces ahora mientras meas sangre. De Senectute. El amor de los jóvenes no piensa en el olvido. Manda al futuro, aunque solo brille al fondo del cerebro como un charco. El dolor pone orden, suena como un aviso. Es la bocina del remolcador que nos arrastra hasta salir del puerto. Se pagan caros los intentos de destruir el dolor.
porque también está el amor ahí. La inteligencia es salvarlo todo. Que nuestros ojos vigilantes luzcan con esa espléndida inutilidad. Nunca sin el dolor podríamos haber amado así. Nunca sin el dolor podríamos haber amado así. Fem un altre exemple. Comença tu. A través del dolor. Nunca he olvidado el pescozón de un guardia que con voz fuerte y seca me decía: habla en cristiano, niño. Pero a través de tanta humillación, antes que las palabras, llegó algo indestructible y suave, lúcido como nada alcanzaría serlo. Llegó desde un lugar, yo diría la infancia, y a veces lo he sentido mezclado con la música. Son 10 o 15 notas. Me conmueven, pero no sé por qué ni desde cuándo. Una tumba sin nombre a la que por amor siempre he llevado rosas. Es la fuerza y la luz de algo que ignoro. Me avisa y me protege de un lugar que no amo, de un inútil rencor, de los otros, de mí, de alguna peligrosa indiferencia. Está en mis poemas, por eso los he escrito también en castellano. Puede aplaudir, ya pueden. Por eso los he escrito también en castellano. Gracias a todos. Luis.
Pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que este acto les haya emocionado como a mí me ha emocionado y que sea una invitación a reflexionar para que el dolor nos enseñe a amar y para que la vida nos enseñe a respetarnos y a entendernos en la diversidad. Muchísimas gracias.